Todavía están entrando personas, pero yo diría que empezamos. Vale, este webinar de Homelike, como ya conocéis, hacemos cada vez en cuando estos webinars para compartir información importante del mercado con vosotros. Estamos hablando de cómo hacer crecer vuestra demanda y sobre todo dándoos las tendencias que vemos, también unas novedades de Homelike, pasando a quiénes somos hoy. Estamos aquí Antje Rudolf, nuestra Senior Account Manager, que luego también presentará parte de la presentación, y yo, Sandra de Verel, que llevo el país España. Ya nos conocéis la mayoría. Y hoy hablamos de 3 cosas principales. Uno, novedades de Homelike, tanto a nivel interno como externo. Seguramente ya habéis escuchado alguna cosa, pero os explicamos en más detalle lo que está pasando actualmente en la empresa. Y luego hablamos de las tendencias 2023. Estamos a 6 meses ya de este año y vemos algunas cosas afectando las ventas, afectando la conversión que nos gustaría compartir con vosotros. Y luego hablamos de cómo crecer vuestra demanda, qué podéis hacer en concreto para combatir estas tendencias, para conseguir más reservas, más solicitudes también. Vale, empezamos y paso la pelota a mi compañera Angie, que os explicará ahora las novedades que os queremos presentar de Homelike. Buenos días a todos. No solamente un placer teneros aquí, muchos de vosotros ya han participado antes en varios webinars que hemos hecho, sino también bienvenidos a los que participáis por primera vez. Y para mí es un auténtico placer empezar ese webinar realmente con una notición muy grande, y para nosotros a nivel Homelike realmente es prácticamente la noticia del año. Muchos de vosotros ya sabéis, se anunció hace más o menos un mes en prensa que Homelike se va a fusionar con QGN. Es una empresa basada en Reino Unido y realmente es una fusión donde vamos a ganar ambas partes. Se trata de una empresa que está enfocada al 100% en el negocio de B2B offline, con lo cual ellos tratan las peticiones, no como nosotros a nivel individual a través de la página web, sino reciben realmente las peticiones a través de las empresas y tienen un portfolio, una cartera de clientes muy, muy potentes, tanto multinacionales como empresas más pequeñas, pero muy, muy reconocidas a nivel mundial. Son clientes muy, muy interesantes a nivel presupuesto, a nivel tipología de apartamentos que están buscando, y al final han ayudado a QGN a realmente ser una marca muy reconocida dentro de lo que es el ambiente B2B offline. ¿Por qué se fusiona QGN con Homelike? Porque realmente trabajamos en 2 segmentos totalmente compatibles. Por parte de Homelike tenemos la página web, tenemos lo que es la parte B2C, es decir, la venta al consumidor final, sobre todo las ventas a nivel individual. Nosotros también en Homelike sí tenemos la parte B2B. Muchos de vosotros han recibido ya anteriormente peticiones, tanto a nivel individual como a nivel grupo de varias empresas, pero a través de esta fusión realmente seremos capaces de crear una plataforma de referencia a nivel mundial. Y QGN justamente estaba buscando una empresa que ofrece tecnología, que en nuestro caso es así, no solamente el proceso de ventas que tenemos a través o el proceso de reserva que tenemos a través de la página web, sino sobre todo
las integraciones con los channel managers. Sabemos que dentro de lo que es el segmento de reservas mensuales, de lo que es alquiler de temporada, todavía no todo es óptimo, ¿vale? En las integraciones con los channel managers, pero sobre todo viene muchas veces por parte de los propios channel managers que muchas veces no están preparados todavía y desarrollados como para atender reservas mensuales de forma óptima. Pero ahí estamos, hemos conseguido por suerte ya muchísimas mejoras y realmente a través de esta fusión vamos a crear pues la plataforma de referencia a nivel mundial. Esa fusión está prevista que durará, como la mayoría de las fusiones, entre 1 año y medio, 2 años. Y la verdad que vamos a una velocidad muy, muy importante. Los equipos ya están integrados. Se va a mantener la marca Homelike. Y aparte de ahí estamos trabajando a nivel interno, de verdad que de forma muy, muy estrecha. Estamos aprendiendo de forma mutua entre ambos equipos y aquí realmente nos vamos a beneficiar todos. Una vez finalizada la fusión, seremos como empresa presentes a nivel mundial en más de 70 países, no solamente a nivel de Europa, ni mucho menos. No estamos hablando de Asia, estamos hablando del continente americano. Homelike ya está presente en Estados Unidos, pero aquí, gracias a esta fusión, realmente se nos abren puertas a nivel negocio, a nivel captación de clientes de forma muy, muy potente. Entonces, estamos hablando de Norteamérica, Sudamérica, estamos hablando de Asia, eh, con lo cual una oportunidad de negocio bastante importante. Pero también a nivel portfolio vamos a crecer y tendremos un portfolio de alrededor de 180, 200.000 apartamentos dedicados al alquiler de temporada. Y eso, lógicamente, es una oportunidad de negocio importantísimo y, lógicamente, por todo lo que se acaba de comentar acerca de QGN, lógicamente, todo lo que es la demanda B2B offline, lo que son las empresas realmente las que buscan de forma constante alojamiento, va a crecer de forma exponencialmente. Pero ahí no termina la cosa, sino esta fusión lógicamente significa, por ese crecimiento que vamos a tener, significa muchísimos cambios. Cambios a nivel interno, mejoras a nivel interno. ¿Por qué? Porque necesitamos una plataforma muy, muy estable que tiene que soportar muchísimo tráfico, lo que es el intercambio de datos, búsquedas por parte de clientes, tener muchos resultados de búsquedas en cuanto a apartamentos para fechas de estancias, etcétera, etcétera. Lógicamente tendremos, y eso es una ventaja para vosotros también, automatizar procesos clarísimamente para poder dar respuestas también a esta demanda creciente que lógicamente vamos a tener. Y al final, esta dirección en la que estamos yendo ya desde hace tiempo, pero ahora con esa oportunidad de negocio más todavía, eso significa apertura de nuevos destinos. Ya hemos contactado con varios de vosotros para recopilar más info acerca del portfolio que tenéis en otros destinos donde Homelike hasta ahora no ha estado presente. Así que estad atentos a las novedades que os vamos a presentar en las próximas semanas, que van a venir ahí novedades interesantes. Y eso también significa que vamos a hacer pruebas, que vamos a hacer tests, porque lógicamente esta oportunidad de negocio también lógicamente nos abrirá más puertas para captar una demanda que al final marca también el cliente en el mercado. Y esto realmente me lleva al siguiente punto, porque de todas esas pruebas que estamos haciendo, me gustaría presentaros dos. Por un lado, porque hemos elegido dos, porque creemos que esos son al día de hoy los más interesantes y los más detallados que os podemos presentar, ¿vale? Una de las cosas que estamos mirando, una de las pruebas con algunos proveedores, es el tema de pagos mensuales. Muchos de vosotros ya habéis pedido en el pasado, porque es un tema importante para vosotros, nos habéis pedido que Homelike se encargue de cobrar al cliente el alquiler de todos los meses
y luego posteriormente haceros la transferencia a vosotros, tal y como lo hacemos ahora ya con la primera mensualidad. Al día de hoy, esa opción, como ya sabéis, no existe, pero os hemos estado escuchando, sabemos también que esas opciones ya existen en el mercado y hemos decidido de hacer una prueba, ¿vale? La idea es efectivamente durante un tiempo determinado, con un número limitado de proveedores, hacer esa prueba, de cobrar todos los meses al cliente, es decir, el cliente individual paga todos los meses el alquiler a HomeLike y HomeLike posteriormente hace la transferencia a vuestra cuenta bancaria, ¿vale? Eso lógicamente ya lo sabemos, reduce de forma importante lo que es el proceso operativo para vosotros. Igualmente hay algunos de vosotros que ya me habéis comentado que preferís el pago directo, totalmente perfecto. La idea tampoco no es que luego solamente tengamos una opción u otra, sino estamos estudiando el impacto que puede tener esa opción a nivel HomeLike, porque a día de hoy no existe, significa también una reestructuración bastante importante y estamos ahí. Posteriormente, una vez finalizado el proyecto, lógicamente haremos un análisis, de eso sobre todo se encarga el departamento de contabilidad y a partir de esos resultados de este análisis ya tomaremos decisiones, ¿vale? No será si decidimos de ir adelante con esa nueva opción, no será de forma inmediata, pero igualmente os mantendremos informados si existe esta opción, ¿vale? Pero nos parece bastante interesante. Y luego, la otra prueba que también vamos a hacer es bajar la estancia mínima a 14 días. La pregunta que os hacéis todos, la respuesta es no entramos ahora en la parte turística ni mucho menos, ¿vale? Sino sabemos que dentro de lo que es nuestro segmento corporativo, sabemos que existe también demanda de desplazamiento para estancias inferiores a 30 días. Entonces, hemos decidido realizar ese test para estancias comprendidas entre 14 días y 29 días, sea a nivel individual o sea a nivel empresa, lo que son las peticiones B2B offline, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos, y ahí lógicamente hemos hecho un análisis previo, es decir, también hacemos análisis para decidir qué tipo de pruebas realmente tienen sentido y sabemos que cuando cogemos el total de reservas corporativas a nivel mundial, un 30% de todas las reservas del segmento corporativo se hace para estancias inferiores a 30 días. Por lo tanto, es un dato importante. Y también para la nueva empresa que al final se está creando, es una oportunidad de negocio muy importante. Y también por los contactos que he tenido con varios de vosotros, sé que es un segmento dentro de corporativo, aunque sean estancias inferiores a 30 días, que realmente os interesa. Dentro de ese proyecto, lógicamente, sabemos que en función de los destinos hay que tener en cuenta, lógicamente, también requisitos legales, ¿no? Como en Barcelona, por ejemplo, cualquier apartamento que se ofrece por debajo de los famosos 33 días, lógicamente tiene que tener licencia turística. Todo eso somos conscientes de ello y, lógicamente, estos requisitos los tendremos que respetar y lógicamente los respetaremos y seguramente en otros destinos nos encontraremos también con otros requisitos. Pero para nosotros, los que vinimos de la parte de HomeLike, es una prueba muy interesante, sobre todo porque hasta ahora no nos habíamos planteado esta opción. Pero gracias a la fusión, vuelvo a decir lo mismo, se nos abren nuevas puertas, como la vemos ahí en la imagen también, y al final también nos tenemos que adaptar y escuchar también a los clientes y saber y adaptarnos a lo que nos piden. Pero aquí también es importante, ¿no? No solamente lanzar ese proyecto y si ya está, sino posteriormente otra vez hacer un análisis muy profundo de los resultados aportados y efectivamente valorar el impacto positivo que ha tenido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final todo lo que son cambios en la web, todo lo que son cambios en la plataforma, lógicamente tienen que tener sentido.
Si es un negocio adicional de forma importante y aporta un valor añadido, seguramente nos lo planteamos. Pero por eso quiero gestionar aquí también un poquito de expectativas. Es importante ser transparentes, presentaros estos proyectos para que sepáis también que efectivamente hay bastante cambios. Estamos trabajando en ello, estamos súper ilusionados, pero lógicamente todo requiere un análisis, ¿vale? Una vez finalizado el proyecto, cualquier novedad, por supuestísimo, os vamos a mantener informados. Vale, muchas gracias, Angie. Ahora estamos pasando a la segunda parte del webinar, que son las tendencias 2023 de este año que vemos, ahora que han pasado 6 meses ya y que están afectando las ventas, influyendo las ventas. Os queremos explicar un poco lo que estamos viendo y lo que encontramos y cómo se puede interpretar. Vale, primero os quiero mostrar la gráfica de solicitudes y reservas que vemos en HomeLike. Este es el 2022 desde enero. Si vemos las reservas de 2022, son más en una línea, inicios de 2022 un poco más altos, a partir de junio de 2022 un poco más bajos. Las solicitudes hacia el final del año pasado se han animado un poco. Un fuerte enero. De hecho, un crecimiento tanto de reservas como solicitudes que van en paralelo de un 120% en el punto más alto en mayo de este año, comparado con el año pasado o comparado con enero del año pasado. Como veis aquí, la línea orientativa roja y la azul van en paralelo, aunque la línea de solicitudes a partir de febrero es más alta que la línea de reservas. Las reservas un poco frenando o manteniéndose en la subida, las solicitudes creciendo aún más. Sí, entonces, entrando un poco más en detalles, ¿qué significa? Aquí vemos de nuevo, ahora vemos las solicitudes en azul y la tasa de conversión en rojo. La línea de solicitudes va subiendo, vamos aumentando cantidad de solicitudes, especialmente hacia abril, mayo, junio este año. Y mirando hacia la conversión, la tasa de conversión ha bajado. No solo en 2022, pero también siguiendo ahora en 2023. Vemos que hay una curva más bien bajando de conversión y últimamente en abril, mayo, junio aún más. Vale, hay más demanda y menos conversión, menos reservas. Nos estamos preguntando por qué. Sobre todo hay que mirar muy bien lo que está pasando al nivel de cantidad de estancia, días de estancia, de volumen y también de precios de alquiler. Es lo que vamos a mirar ahora. Aquí veis la duración de la estancia en rojo. Al inicio de 2022 estamos con 68 días, la media, y ahora estamos con unos incluso más bajo, entre 60 días, 50 días de estancia media. Luego también veis la evolución del ticket o del importe medio de reserva que nuestros clientes nos hacen y también vemos a partir del año 2023 que
la reserva media ha bajado bastante. Entonces, menos tiempo de alquiler, obviamente también menos importe de reserva. Significa los inquilinos duran un poco más, no reservan tan rápido y no reservan estancias tan largas. Están más conscientes del precio, quieren mantenerse flexibles y van hacia reservas más cortas. Mirando ahora el precio, cómo está afectando el precio a todo eso, vemos que los precios de alquiler medios en España solicitados están subiendo. La línea azul que veis detrás, vemos claramente que hay una subida bastante fuerte y últimamente en ese año sobre todo estamos por encima de la media 1.900 euros, incluso con 2.000. Especialmente en Q2 de este año, y nos estamos preguntando qué está pasando. Lo que estamos notando sobre todo, esa parada de conversión, los tiempos de alquiler más cortos, que los clientes están menos dispuestos de pagar un precio alto. Aquí vemos, yo diría aquí el límite que vemos está por la marca de 1.800, 1.900 euros y están buscando tarifas más bajas y están dispuestos de cambiarlo por menos metros cuadrados. Es lo que vamos a mirar ahora en la próxima gráfica. Aquí veis las tipologías de de pisos que estamos alquilando en HomeLike, y nos hemos abierto hace tiempo hacia la categoría habitaciones con espacios compartidos, es decir, el co-living. Y si miramos la evolución de las solicitudes, vemos claramente que se está moviendo todo hacia menos metros cuadrados y con zonas compartidas, ya que mirando luego los precios, estamos justo aquí entre la habitación y el estudio, donde el precio es el que está buscando nuestro cliente. Veis aquí que, por ejemplo, una habitación, un apartamento con una habitación o con dos, es el segmento que en 2022 ha sido bastante fuerte y ahora estamos perdiendo esta cantidad de solicitudes hacia el alquiler de habitaciones. Vale, mirando los precios medios de España, estamos viendo por qué se están moviendo los clientes hacia estos segmentos. En el rango de habitación y estudios estamos dentro o incluso debajo de este precio medio de 1.800, 1.900 que se nos está solicitando. Obviamente no es para todos una habitación con un espacio compartido, pero este segmento está ganando más popularidad, sobre todo porque, como veis, es menos caro y sigue ofreciendo aparentemente suficiente de lo que están buscando nuestros clientes, que es una zona para sentarse a trabajar, una zona para un tipo con un sofá, con una zona de chill out, con algo incluso también de comunidad. Esas son las tendencias que vemos, y mirando los precios, comparado con one bedroom y two bedrooms, estamos mucho más dentro de este precio medio de 1.800, 1.900 que se está buscando.
Mirando por ciudad, porque sabemos muy bien que no podemos generalizar tanto y según ciudad esto se cambia bastante. Os damos también la imagen de las dos ciudades principales. Madrid, precios medios, veis que han incluso bajado en 2023, sabiendo también que en Madrid la temporada alta no necesariamente es el verano. Y estamos, si miramos otra vez el rango de oferta, las tipologías, bien dentro del precio solicitado, si miramos habitaciones y estudios, también el apartamento de una habitación está dentro de este rango con un medio de 1840. Incluso bajando, si veis el Q3, estamos con 1500. Si vamos a Barcelona, vemos esto un poco al revés. Donde se encarece el precio es hacia el verano, hacia Q3 de este año. Y estamos en la categoría de una habitación, subiendo incluso a 2.400, 2.200 euros. Y en la categoría de dos habitaciones aún más, el cuartal pasado hasta 2.600. Y en Barcelona, aquí incluso mirando hacia estudios, estamos ya al límite de lo que están dispuestos los inquilinos a pagar, con una media de 1.760 euros para el estudio y la habitación también ahí por los 1.000 euros. Vale, para completar eso un poco, vemos también que se está cambiando la cantidad de tiempo de antelación con la cual reserva el inquilino. En 2022, el año pasado, el promedio ha sido 45 días antes de entrada, solicitado o reservado el apartamento, y ahora estamos ya con 50 días, incluso en algún mes, como en enero, febrero, con más días. Eso significa que hay que estar preparado para que el inquilino ya pide con más antelación. Tiene también que ver con que están comparando más las tarifas, las plataformas, las ofertas y tardan en tomar esa decisión un poco más. Y por último, os quiero dar la imagen del perfil de nuestros inquilinos, cómo se ha cambiado. Si miramos para qué vienen, cuál es la razón de estancia, a la izquierda, vemos que sobre todo hemos visto el sector de estancia temporal aumentándose. Relocación siempre ha sido un gran trozo y ha crecido aún más, y ha aumentado también la estancia por proyectos. Mirando eso, interpretando un poco, vemos otra vez esa tendencia de post-COVID, los efectos de poder moverse más libremente con trabajos flexibles, contratos flexibles. Vemos el digital nomad afectando aquí, que están aumentando estos sectores de trabajo, mezclando con ocio e incluso el ocio bajando de porcentaje. La cantidad la edad media de nuestros inquilinos también es interesante. Vemos un aumento en la edad media de 35 a 55 años, que ha ganado un trozo más grande de la tarta, aunque antes estuvimos más en la franja de 25 a 34 años. También una indicación que estamos moviéndonos hacia trabajos flexibles y no solamente
jóvenes se mueven por estudios, por prácticas, sino también trabajadores con puestos ya avanzados se desubican por su libertad que tienen ahora con sus contratos. Vale, esto un poco al nivel de análisis y pasamos ahora a lo que os recomendamos referente a crecer vuestra demanda y Angie os va a explicar un poco más. Ok, perfecto. Ahora entramos en la parte más práctica de cómo podéis atraer también más demanda y teniendo las condiciones adecuadas, al final también ayuda en la conversión. De muchos de estos temas ya hemos hablado en varias ocasiones, tanto en los webinars como también en reuniones individuales, pero sobre todo por los números que acaba de presentar, números y datos que acaba de presentar Sandra, también consideramos que es importante repasar según qué puntos, ¿vale? Recuerda que en la extranet, cuando hablamos de ajustar las tarifas tanto al mercado como a la demanda y lógicamente teniendo en cuenta también las peculiaridades de cada uno de los productos, sean habitaciones, sean apartamentos, dependiendo de la ubicación, no solamente existe la opción de ajustar las tarifas base, las tenéis cargadas en la extranet, sino también una opción en la que queremos hacer hincapié es el tema de los descuentos, ¿vale? Lo podéis ver en el pantallazo, está en el mismo apartado de precios y en la parte más abajo, ¿vale? Hacia el final de la página. Podéis configurar los descuentos dependiendo de las estancias que queréis incentivar a partir de un mes en adelante. E incluso podéis añadir diferentes descuentos que no son acumulables para diferentes tipos o diferentes números de meses, ¿vale? Incentivar las estancias más largas, o incluso hacer alguna campaña puntual a partir de un mes en adelante. También la gran ventaja es que estos descuentos son visibles en la página web con cara al cliente. Y como ya lo sabéis, eso siempre es muy atractivo también eh, para el inquilino, ¿no? Sabiendo que igualmente los presupuestos son más ajustados con el tema de la subida de tarifas y demás. Entonces, realmente es una opción muy sencilla de configurar y luego también a eliminar si fuera necesario, ¿vale? Y siempre podéis mantener las tarifas base que tenéis cargada en la extranet. Si igualmente en algún momento tenéis dudas, me contactáis y lo vemos en detalle, ¿vale? Otro tema que también queremos repasar, que aquí depende si hacéis más revenue, si hacéis menos revenue, pero como ya sabéis, existen dos opciones de cómo configurar las tarifas. Podéis tener una tarifa estática válida durante todo el año, desde enero hasta diciembre, o sobre todo los que ajustáis o, digamos, adaptáis las tarifas en función de necesidades, etcétera, también podéis configurar las tarifas en función de los meses, ¿vale? Es hacer un clic y luego se os abre el calendario y indicáis la tarifa por mes. Y justamente otra cosa muy importante, sobre todo vinculado a lo que acaba de presentar Sandra, es al final, a pesar de la subida de tarifas, de gastos, de todo lo que tenemos en el mercado, también tenemos que ser conscientes que las tarifas también en algún momento tocan techo. Sabemos que es un tema complicado, muy complejo ahora mismo de determinar una tarifa adecuada. Sabemos que hay demanda, pero también sabemos que el presupuesto del cliente en algún momento llega a un límite, ¿no? Y no podemos seguir subiendo tarifas y subir, porque al final lo que va a pasar es eso, ¿no? Sí que tenemos reservas, pero luego también tenemos muchas peticiones que manda el cliente aquí y allá a diferentes tipos de propietarios y a ver al final no solamente quién responde, sino al final cuál es la tarifa que más encaja con sus necesidades, ¿no? Entonces también tenemos que ser conscientes,
Por eso también hacemos estos análisis de cuáles son los precios medios en función del trimestre, en función de la tipología, para que sepáis también dónde se mueven efectivamente estas tarifas, ¿no? Y ya a nivel mercado, a nivel plaza, porque eso es al final importante, independientemente de los pequeños ajustes, de realmente ser consciente qué tipo de tarifa se mueve. No solamente en temporada alta o temporada baja, sino realmente es un tema muy importante a tener en cuenta durante todo el año para efectivamente optimizar no solamente el volumen de reservas, sino también trabajar con una tarifa óptima, ¿no? Que al final también maximiza los ingresos que al final estamos buscando todo el mundo. Luego también otro tema a tener en cuenta, y aquí otra vez el tema va vinculado con los datos que ha presentado Sandra, es el tema de la estancia media, ¿no? Que lo hemos visto que la antelación ha aumentado, la estancia media, al menos de la reserva inicial, sí que ha bajado. Y eso también lo hemos comentado en muchas reuniones, por eso también es importante también por un tema de visibilidad, realmente para captar mucha demanda, para ser visibles, dejar la estancia mínima en un mes. ¿Vale? En Barcelona sabemos que un mes es un poquito más, pero eso es al final importante. Todos buscamos al final estancias medias más altas, por supuesto, pero si configuramos una estancia mínima por encima de la media, al final lo único que conseguimos que no somos visibles en la web. Porque cuando el cliente hace una búsqueda, los apartamentos únicamente aparecen en los resultados siempre y cuando encajan con los datos buscados. No demostramos un apartamento porque sí, sino efectivamente tiene que encajar la disponibilidad con fecha de entrada, fecha de salida y también los días de estancia del cliente con la estancia que está configurada en la extranet. Y porque configuramos una estancia mínima de un mes, no significa que vais a tener únicamente reservas de estancias de un mes, ¿vale? Sino efectivamente lo que nos aseguramos es la mayor visibilidad posible. Otro tema muy importante, muchos de vosotros ya lo tenéis configurado así, es importante ofrecer lo que es el check-in flexible. ¿Por qué? Porque nuestros clientes no buscan fechas estáticas. No como en el alquiler tradicional, que normalmente cuando buscamos un apartamento para vivir, entramos el día 1 y salimos el día 31. ¿Vale? En nuestro caso no es así. ¿Por qué? Porque el cliente viene por diferentes motivos, como lo habíamos visto antes en las estadísticas. El cliente viene de diferentes países, tiene que reservar un vuelo, tiene que reservar la estancia y todo lo que tiene que ver. Entonces, lo que realmente busca es una fecha flexible de entrada y una fecha flexible de salida, que puede ser, sí, puede ser el día 1, pero como puede ser el día 8, el día 15 o el día 22. Y eso también es al final importante, ofrecer esta flexibilidad para captar reservas y por eso no perdemos reservas y perdemos ingresos, sino simplemente captamos reservas que igual tienen la fecha flexible de check-in, también tienen la fecha flexible de check-out. Y de esa manera, pues captamos diferentes tipos de reservas y también tenemos los ingresos, que no sean concentrados en un mes, pero luego con los meses que se solapan. Y otro tema muy, muy importante que impacta la visibilidad, lo hemos comentado en varias reuniones, lo hemos comentado en los desayunos que también hemos hecho, es el tema de la vacante máxima permitida. Eh, Solamente como recordatorio, la vacante máxima permitida os limita los huecos entre la fecha del checkout de la última reserva y cuántos días o la cantidad máxima, número máximo de días que pueden estar vacíos hasta que tiene que hacer el check-in del siguiente cliente. ¿Vale? Si fuera por nosotros, y seguramente por la mayoría de vosotros también, tendríamos 1 o 2 días libres únicamente y luego tendríamos una reserva tras otra. Vale. Eso en la teoría. En la práctica eso no funciona así, porque si dejamos únicamente 1 o 2 días libres, estamos otra vez hablando de que el apartamento no va a ser visible en la página web. ¿Por qué?
Porque si tenemos tan pocos días de probabilidad de check-in para el cliente, únicamente el apartamento va a ser visible cuando el cliente busca una fecha de check-in en concreto. Entonces, aquí es importante encontrar un equilibrio entre los días que podemos dejar vacíos, que no significa que siempre llegamos al máximo, y luego también teniendo en cuenta la demanda, ¿no? Que siempre sea un equilibrio entre la visibilidad que tenemos y las restricciones que aplicamos. Por norma general, cuantas más restricciones, menos visibilidad. Y funciona al revés. Máxima visibilidad, cuantos menos restricciones posibles. Por eso también es importante revisar las restricciones que tenéis aplicadas y cuando podáis arriesgaros un poquito y también ampliarlas o incluso eliminarlas. Eso es fundamental. Y aquí otra vez un tema que también es muy, muy, muy importante. Y como ya sabéis, nosotros también hacemos muchísimo seguimiento a lo que son las peticiones. Mundo ideal, os llega una petición, la aprobáis o la revisáis en cuestión de 2 horas. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido contestáis y revisáis las peticiones, por lo tanto, damos una respuesta al cliente, más probabilidades tenéis de convertir esta misma reserva, porque al final también es un tema de confianza que le estamos dando, confianza y seguridad que le estamos dando al cliente a través de tiempo de respuesta. Por eso también lo hemos puesto en rojo aquí. Nosotros ya hacemos seguimiento. Los inbound sales managers que tenemos en España os están llamando. En algunas ocasiones, tanto Sandra, Violeta como yo también os estamos llamando. Oye, tenéis peticiones, por favor, contéstadlas, ya que tenéis esa posibilidad, pero aquí lo veis en rojo y bien marcado. Si respondéis dentro de 5 horas o pasado 5 horas, que ya es mediodía, la tasa de conversión automáticamente baja un 50%, que es muchísimo ya teniendo en cuenta que cuando trabajamos bajo petición, igualmente la tasa de conversión no está en el 100%, ¿vale? Pero es tan sencillo poneros en el lugar del cliente y piensa cómo os sentís vosotros cuando enviáis una petición a un propietario que no conocéis y el propietario no responde, no recibís respuesta. Y cuando ya han pasado 5 horas, podéis estar enamoradísimos del apartamento, pero si no obtenéis respuesta, ya por un tema de confianza, de seguridad, ya al final optáis por otra opción. ¿Vale? Muchas veces también los propietarios, ¿no? Nos preguntan, ¿por qué no convertimos más? ¿Por qué no convertimos más? Muchas veces también es el tema de tiempo de respuesta. Súper, súper, súper importante. Sabemos que los lunes también del fin de semana son complicados, pero esta es una máxima prioridad de realmente contestar, revisar las peticiones de forma constante, ¿vale? Por eso, como ya sabemos, que muchos de vosotros no estáis constantemente delante del ordenador, que tenéis también más tareas, tenéis más responsabilidades, también estamos trabajando, ¿no? Cómo mejorar la atención a las peticiones. Y como aquí podéis ver en el pantallazo que hemos puesto aquí, hay una nueva opción que es recibir las peticiones a través de WhatsApp, que creemos que es una herramienta muy, muy útil y lo único que tenéis que hacer es entrar en la extranet en la parte de vuestro perfil, ¿vale? Y a través del código QR verificar el número de teléfono, ¿vale? Nos llega un mensaje y a partir de ahí podéis recibir las peticiones también a través de WhatsApp, ¿vale? Lo podéis configurar en cualquier momento. Si tenéis dudas, nos contactáis y estaremos encantados de ayudaros, ¿vale? Pero por favor, tened en cuenta que si queréis convertir más reservas, es esencial de que efectivamente contestáis las peticiones en cuanto antes, ¿vale? Porque hace una diferencia muy, muy importante. A través de esta nueva función del WhatsApp, también os podéis comunicar con nuestro equipo de reservas, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ¿vale? Ahí está y así nos podéis localizar fácilmente. Importante, ¿vale? Y a partir de ahí, antes de llegar a las preguntas y a las respuestas, siempre queda la pregunta, ¿y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para efectivamente mejorar
la conversión. También hemos visto, lo hemos comentado Sandra y yo justo antes del webinar, una tendencia que también estamos viendo en el mercado es que cada día hay más clientes que también están buscando apartamentos donde pueden traer las mascotas. Somos conscientes de que muchas veces es un tema más complejo, pero hay bastante propietarios ya que son conscientes de esta demanda y que están configurando en la extranet efectivamente las condiciones para recibir reservas donde el cliente se trae la mascota. ¿Vale? Estamos trabajando en ello, es un tema muy importante, así que os damos esa recomendación. Y los otros dos puntos, a pesar de que lo hemos comentado en varias ocasiones, es el tema de los suministros, que sigue siendo un tema delicado. En los anuncios tiene que estar bien clara la información acerca de los suministros, hasta qué importe está limitado. Ya sabéis que no se puede excluir de forma completa por la filosofía de HomeLife, ¿vale? Como mínimo una parte de suministros, un importe que también tenga sentido, tiene que estar incluido. Se puede limitar, por supuesto. Y luego el otro tema también son las descripciones en sí. Las descripciones tienen que estar muy, muy bien redactadas. Los vemos efectivamente en los apartamentos que reciben muchísimas reservas. No solamente son un producto fenomenal, sino también tienen descripciones muy detalladas para que el cliente efectivamente sepa cuando realiza una reserva de como mínimo un mes, para que sepa exactamente qué tipo de apartamento está reservando. Sabemos que muchas veces no tenemos tiempo, no invertimos tiempo, no le prestamos suficiente atención, pero conjuntamente con las fotos, las descripciones son una de las herramientas de venta más importantes que tenemos. Porque si únicamente el cliente ve las fotos, se pierden muchísimos detalles. Y vosotros sois las personas que mejor se conocen las ventajas y los puntos fuertes de cada uno de vuestro producto. Entonces os invitamos a revisar las descripciones y si son muy cortas, inviértate un poquito de tiempo, pedid ayuda a vuestros equipos para efectivamente mejorar las descripciones para que luego sea la venta más fácil. Muy bien, y con mucho gusto os ayudamos, os aconsejamos también. Tenemos ejemplos muy buenos de listados que están funcionando bien, de descripciones que están presentando de forma muy bonita. Y cualquier cosa que aquí necesitáis de nuestra parte, ya sabéis que hacemos lo que podamos para atenderos. También Violeta apoya ahora con pequeñas modificaciones, que es otra persona que podéis contactar en nuestro equipo. Vale, pues ya estamos al final de nuestro webinar y nos quedan 9 minutos para preguntas, si las tenéis. Podéis también aquí hablar directamente o escribirla en el chat, como queráis. Sí, cualquier cosa, preguntad. Y si no surge nada, pues explicar que repetiremos estos webinars, sobre todo al final, referente a información que compartimos con vosotros, para que tengáis estas tendencias presentes, que podáis ver un poco cómo se está cambiando el mercado. Y también hacemos con nuestras cuentas grandes revisiones de la cuenta misma para ver dónde podemos aumentar, dónde podemos cambiar cosas para mejorar vuestras ventas en HomeLike. Pues si no queda ninguna pregunta, podemos ya finalizar y os agradezco vuestra atención y os deseo un feliz y exitoso verano.
Sabemos que las solicitudes no van a parar, sobre todo porque ya estamos moviéndonos hacia las solicitudes para septiembre, entradas de estudiantes, de estancias más largas, para las cuales tenemos que estar preparados. Am, pero igualmente espero que disfrutáis del verano y cualquier cosa, aquí estamos para vosotros.